Hola, bienvenidos, muchísimas gracias por asistir, veo todo esto lleno. Creo que es un encuentro inédito, es entre Sara Mesa, la autora de la novela Un amor, uno de los libros del año de 2020, y Isabel Coixet, la autora la directora de la película Un amor, que es una de las grandes películas de este año, bueno, del año 2023 y aspirante a todo en 2024. Bueno, voy a preguntarles cosas, ellas van a hablar, luego creo que podrá haber alguna intervención aquí también. Quería empezar diciendo que cuando alguien acaba de escribir un libro, últimamente se repite mucho un piropo, que es, oye, me ha encantado, me ha gustado muchísimo, aquí hay una serie o aquí hay una peli. Como si de repente estuviese cerca de la categoría reina, ¿no? Cuando realmente tú has escrito un libro simplemente pues por escribir un libro. Pero en este libro en concreto, en Un amor, que es imposible que alguien pensase al acabarlo, que dijese aquí puede haber una película. No imposible, pero es muy difícil. Quien lo haya leído, imagino que muchísimos o todos vosotros lo habéis leído, habréis sabido por qué, porque es un libro muy difícil de llevar al cine, muy difícil de llevar a la pantalla. Howard Hawks una vez le hizo una apuesta a Hemingway y le dijo, voy a hacer una gran película de tu peor libro, ¿no? Y Hemingway estaba súper curioso diciendo, a ver qué libro elige el hijo de puta. Y era Tener y no tener, que era un mal libro, pero hizo una gran película. Es muy difícil, y esto lo digo de verdad, es muy, muy, muy difícil hacer una muy buena película de un muy buen libro, muy difícil. Y quería preguntarte, ¿por qué al terminar de leer Un amor, o por qué después de madurar la lectura de Un amor, decidiste que aquí podía haber una película? Mira, Manuel, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Que es que cosas difíciles es arreglar lo de la sequía, arreglar lo del conflicto Israel y Palestina. Eso es difícil. Hacer una película no es tan difícil. Y es verdad que, no sé, es que de mi vocabulario, por ejemplo, en cuestiones cinematográficas yo no pienso que sea difícil. Tú te enamoras de algo y lo ves posible. Y yo recuerdo, pues eso, que Marisa Fernández Armenteros. Marisa me llama un día, me dice, he leído esto, yo había leído todas las cosas de Sara, tenía el libro para leer, lo leí al día siguiente, hablamos, nos lanzamos a por ello. Dificultades, no lo sé. Es que si te fascina algo y te hipnotiza y lo sientes y lo ves, no es difícil. Luego sí, luego te pones a adaptar y dices, uy, pero muchas de las cosas que la gente nos ha dicho después, ¿no? De si es incómodo, si es difícil y cómo adaptas esto, para mí no lo son, ¿no? Y sobre todo, o si lo son, quedan suplidas por la pasión que las dos sentimos por el libro. Como cuando Marisa me había llamado era con la idea de hacer una película, y es verdad que fue sobre todo en la segunda lectura, porque en la primera lo que me quedé es fascinada con el libro, con el estilo de Sara, con el personaje de Nat, con todas las Nats que conozco, con todas las Nats que he sido, y eso es lo que... O sea, yo es verdad que tengo un poco la cosa esta de omnívora, de leerlo todo, pero yo no me enamoro de tantos libros, o sea, vamos, y de los que me he enamorado, pues al final los he hecho, pero mirándolo con los ojos de director, ¿no? Yo primero tengo ojos de lector y de lector voraz. ¿Cómo fue? ¿Recibiste una llamada de Isabel para esto, No. de tu agente? ¿En qué momento? No sé, bueno, una pregunta antes de nada. Tú escribes una novela y estás escribiendo una novela. No estás escribiendo una novela con aspiración a película, supongo. No. Y esta en concreto, además, menos. No, ninguna, ni más ni menos, no. Y cuando recibes la noticia de que alguien quiere hacer una adaptación cinematográfica, ¿te sorprende? ¿O? A ver, claro, sí sorprende, pero hay algo que has dicho no es un libro que tú leas y pienses hay una película, pues debió de pensarlo bastante gente porque hubo más ofertas. Yo me alegro mucho de que la haya hecho Isabel, porque creo que esta historia en otras manos
podría ser totalmente distinta, y con distinta me refiero a peor, porque sí que creo que es difícil de adaptar. Pero hubo interés desde el primer momento en llevar esta historia al cine. Yo eso lo viví con estupor, la verdad, porque no lo había pensado, nunca me había pasado, es la primera vez que un libro mío se lleva a la pantalla. Y todo esto fue a través de la editorial. O sea, yo no hablé con Isabel hasta que esto ya... O sea, me dijeron, mira, quieren hacer una película y tal, y dije, bien, vale. Pero tampoco en aquel momento salió así volando mi corazón hacia arriba, todo de contenta, porque era estupor. Para mí digamos, el enamoramiento con el proceso de la película fue paulatino, fue mucho más bonito, me parece. No es tanto que te digan, va a hacer una película, wow, ¿sabes? Sino ver cómo se hace esa película y ver cómo resulta esa película. Y eso fue lo que a mí me fue calentando los motores, porque al principio, no sé, era muy raro todo. ¿No tuviste miedo? ¿No tuviste pavor a quién va a hacer de Nat, quién va a hacer del alemán, quién va a hacer de Peter? Y sobre todo, ¿cómo me los van a tratar? ¿Cómo me los van a cuidar o a descuidar? Si resulta que lo que veo no es lo que yo estaba escribiendo, es decir, ese vértigo que tienen los autores cuando de repente su obra es de otra persona ya. No tuve miedo porque, bueno, cuando ya conocí a Isabel y empezamos a hablar, y aparte de conocer su obra anterior, pensé que ella lo iba a hacer bien, sinceramente, que estaba en buenas manos, que esa historia estaba en buenas manos. Y luego hay otra cosa que también he entendido desde el primer momento, que es que una película, o sea, un libro es un libro, una película es una película. Vienen del mismo lugar, quiero decir, hay una semilla común, pero son cosas diferentes. Yo no le tengo un apego al libro en el sentido de que nadie lo toque. Está ahí para que se toque. De hecho, cada vez que alguien lee el libro lo está tocando y lo está modificando y lo está interpretando. Es una interpretación más a un nivel muchísimo más elevado, lógicamente, porque ya haces con eso otra cosa, ¿no? Pero no, en absoluto sentí miedo, nunca. Isabel, la elección de casting, tú cuando estabas escribiendo la película, cuando estabas incluso a lo mejor leyendo libros, estabas viendo ya a personajes, estabas viendo ya actrices y actores, o eso fue un proceso más... Sí, bueno, sobre todo el personaje de Nat sí que pensé en Laia desde el principio, porque había currado con ella, porque aunque lo que habíamos hecho juntas era en una nota muy diferente, sí que ese proceso de todos los meses que rodamos, sí que la vi como, o sea, vi hasta dónde podía ser capaz, vi su libertad, vi su falta de miedo y su arrojo, y me acuerdo eso, que ya pues estaba embarazada en Miami y le digo, bueno, quizá no es el momento para que te leas esto, pero si yo en un día así de locura digo, vamos a hacer esta película, tú te apuntas, y dijo, ya estaba, creo que estaba a punto ya de parir, sí, y lo leyó, y creo que luego cada vez que lo he leído, que han sido momentos diferentes de su vida, lo ha vivido de una manera diferente. Los demás personajes es curioso porque Jovic, ¿no? Claro, la descripción que hace Sara en la novela no tiene nada que ver con Jovic. Es un señor como... Y sin embargo, yo nunca lo vi enjuto, ¿ves? ¿Ves que yo tengo memorias... Bueno, no es que tenga memoria selectiva. O sea, yo tengo unas anteojeras de caballo que lo que no quiero ver no lo veo. A mí, como la gente enjuta no me gusta, pues yo lo vi gordito. Hombre, no... O sea, no con el barrigón ese que tiene, no. Pero yo no lo vi delgado a este hombre. Entonces, pues pensé en Jovic, lo había visto en Antidisturbios, y me había parecido. Recuerdo había una secuencia que estaba en el vestuario callado que pensé, quiero trabajar con este tipo. En el caso de todos los demás actores, pues bueno, realmente las personas con las que contactamos fueron las primeras, pero luego también recuerdo pues eso, hacer un casting en el Logroño, en La Rioja, para la pareja esta, que ella tiene Alzheimer y él la cuida, que eran gente que nunca se había puesto delante de una cámara y que, joder, que lo hicieron fenomenal. Y luego ya el perro. Que ha ganado un premio, el premio Señor Perro, que esto es muy importante, con dotación económica para la protectora que lo rescató. Que eso es bonito.
Sobre todo un premio con talón siempre se agradece. Y no sé, es curioso que pues, no sé, Hugo Silva, es verdad que yo había visto muy pocas cosas de Hugo, ¿no? O sea, las series estas que había hecho, yo en una época que no vivía aquí, no las había visto, pero le había conocido en un pueblo de Huesca hace muchos años. Y de repente no sé, me pareció que era un tipo, pues, no sé, que tenía una presencia y que tenía una manera de pensar que pensé, me gustaría trabajar con este tipo. Y yo creo que el papel, es verdad que cuando le ofrecimos el papel, que es el más ingrato de toda la película, se quedó un poco así como tal. Pero luego me dijo, no, conozco a muchos Peters y yo también conozco a muchos Peters. De hecho, sí, no se saca el fular, no se saca la cosa esta, hace así, hace namaste. Perdón, sí. No era yo, perdón, un segundo. ¿Cómo consigues que un hombre que se presenta a la puerta de la casa de una mujer y le diga, te arreglo las cejas si me dejas entrar un poco en ti, es decir, si me dejas follar contigo, cómo consigues que sea más repulsivo Peter, que nos parezca más repulsivo a los lectores y a los espectadores, más repulsivo Peter, que al fin y al cabo anda por ahí deambulando, que el propio alemán? Bueno, sí. Esto bueno, yo creo que es que eso también es parte del misterio de la película, ¿no? Y es parte del misterio de la historia. ¿Por qué cuando alguien te dice algo como de una manera tan tranquila como si te arreglo las goteras, me dejas que me gustaría entrar en ti? ¿Qué es esa fórmula que ella escribió que hace que… Ese es un antes y un después, ¿no? Esa corrección con que lo dice, esa normalidad, ¿no? Y eso, como a cualquier persona, a cualquier mujer que un hombre le dice eso, todas las fases por las que puedas pasar están ahí. Eso no te deja indiferente, eso te taladra la cabeza. Y quizá, recuerdo cuando rodamos esa secuencia, para mí era como, no sé, me la había imaginado de tantas formas, la había planificado de tantas formas y al final está rodado de una manera muy sencilla, ¿no? Porque la fuerza de la fórmula es lo que hay que resaltar. No hay que hacer aquí no sé, un plano de dron desde arriba ni nada por el estilo, ¿no? Hay que dejar que se diga de una manera, bueno, tan natural como la dice él. Que compartimos micrófono. Creo que el mío no sé si funciona algo. ¿Se te revolvió algo escribiendo Un amor? Quiero decir, no sé, ¿tuviste la suficiente distancia para escribirlo o estabas, no sé, a mí me llamó muchísimo la atención el trabajo. Yo pensaba, joder, qué valentía al escribir determinadas secuencias y sobre todo al transmitir determinados pensamientos íntimos que tenemos todos. También los personajes de ficción los tienen, por supuesto, y expresarlos de una forma tan transparente. Y por eso uno de los méritos de esta película me ha parecido el hecho de prescindir de la voz en off. Yo dije, esta película es imposible de rodar sin, perdón por lo de imposible, ya sé que todo es posible, y se ha comprobado, pero yo decía, qué difícil tiene que ser rodar sin voz en off. Y sin embargo, esa novela, el gran valor es entrar dentro de la cabeza de Nat y comprenderla, que es súper complicado entender determinadas decisiones. Sí, a mí fue una novela, no sé si me revolvió escribirla o no, es que ya ni me acuerdo, la verdad. No, en serio, no sé, es como algo que han pasado tantas cosas en torno al libro que ya ni me acuerdo, pero sí que me costó mucho trabajo escribirlo, porque efectivamente está contado todo desde el punto de vista mental de un personaje que da vueltas, ¿no? Y es un personaje que mucha gente no entiende y eso es complicado, ¿no? Cuando se planteó la adaptación, yo en ningún momento quise entrar en nivel de guión ni nada, porque pensaba que no lo iba a hacer bien, que no era la persona adecuada y quería dar absoluta libertad al equipo que lo hiciera, de que hicieran lo que quisieran, ¿no? Pero había dos cosas que en mi cabeza me rondaban, que eran dos decisiones que me hubieran, entre comillas, dolido, aunque si se hubieran tomado yo las hubiera respetado también. Una era el uso de la voz en off. Pensé,
se usará voz en off. Y la segunda era, ¿se contará la historia desde un punto de vista que no sea el de ella? Porque podríamos, a ella la estamos acompañando todo el tiempo, en todas las escenas está Laia, ¿no? Siempre. En el libro es así y en la película es así. Parece una tontería, me da igual que Jobbik tenga un barrigón y mi alemán fuera enjuto y veloz. Me da igual que el sitio tenga, o sea, la acción transcurra en invierno y en el libro transcurra en verano. O sea, esos cambios no afectan para nada, pero el espíritu del libro se respeta en el sentido de la narración, desde el lugar donde se narra. Esto es realmente muy admirable, ¿no? Laia tiene que transmitir con su trabajo actoral el pensamiento. Evidentemente, no solamente ella, todo tal como está contada la película, como está montada, con todos los recursos, ¿no? Que a mí se me escapan, transmiten muy bien eso, ¿no? Y ya está. Y quiero comentar una cosa respecto a lo de Hugo Silva, Peter, que por qué nos cae peor, porque es hipócrita. Es hipócrita. Sí. El alemán no lo es. Le podemos poner otros adjetivos, ¿no? Pero hipócrita no es. Él es hipócrita, ¿no? Y yo creo que... bueno, que yo a Hugo Silva lo conocí... mismo sin arreglar goteras. Claro. Yo, exactamente. En cierto modo, es que... sí, de hecho, el alemán lo plantea un poco así. Sé que estas cosas no se suelen decir así, pero yo soy así. Yo no me gustan los rodeos, no un hombre que le gusten los rodeos. Un día que fui al rodaje, me invitaron al rodaje. Para mí fue una experiencia, no sé, me sentí como una niña ahí, porque... no sé, era como jugar allí con los juguetes que había creado yo y estaba jugando otra gente. Era muy, muy interesante, ¿no? Y muy emotivo para mí. Y allí conocí a Hugo Silva y hablando con él, iba con todo su atuendo de Peter, de arriba abajo, llevaba una riñonera y en la riñonera adentro llevaba cositas de hippie, que digo, si no se va a ver, ¿no? Pero era porque le daban bien, o sea, él se iba empoderando como tal, ¿no? Y yo hablaba con él y a mí y es que era tan bueno que yo llegué a pensar que era Peter. O sea, que yo había inventado a ese señor que estaba ahí, tal cual. No era un actor haciendo pero hablando antes, entre las tomas y tal. Y no sé, fue increíble, la verdad. Yo creo que representa un papel odioso a la perfección. Y algún día me gustaría hablar con Hugo Silva fuera de ese contexto, a ver, para quitarme... A ver si me quito esa imagen de él, porque para mí es Peter, seguro, es el pobre. Es muy difícil, bueno, hay muchos silencios. El alemán también conquista por su silencio. Es decir, a ella le vuelven loca los silencios del alemán. ¿Por qué no se expresa? ¿Por qué no se expresa? ¿Por qué después de acabar de hacer el amor él no dice nada? ¿Por qué no le contesta unas preguntas? Insisto, perdón por insistir en esto. Literariamente eso es fácil, escribes, metes dentro de la cabeza de Nat. Para coger la cámara y tratar de rodar eso es un poco más complicado y sin embargo el alemán de repente con esos silencios que te dan ganas de darle una colleja y decir, di algo, coño, te está preguntando cosas y sin embargo se mantiene ahí conduciendo sus cambios de marcha, Bueno, es que es el típico hombre que no sabe si tiene un rico mundo interior o absolutamente nada, ¿no? Y ahí estás pillado. Es que ahí... o sea, no sé, claro, tú no has estado con hombres así, pero yo sí, o sea, entonces, claro, lo que allí proyectas, ¿no? Lo que tú, la lavadora, ¿no? O sea, la película, y creo que parcialmente la novela, quizá no tanto, la película es sobre el que tenemos en la cabeza, sobre... el estoy mayor, ella, los pequeños fragmentos de información que le va dando, ¿no? Mi mujer fue la que dejó el gato. Ah, ¿tuviste una mujer? Sí, uy, era más joven que tú. ¡Plaf! ¿No? ¡Buah! A partir de ahí, además es el momento de volverse loca. Hay algo en la novela de Sara que a mí también me gusta mucho, que es esa cosa de alguien que, bueno, vale, sí, me pongo jerseys, así, con bolas y paso de todo, pero... también quiero gustar y me hace gracia gustar y me hace gracia que el vecino, o sea, todas esas contradicciones que incluso, pues eso, las mujeres que más dicen que pasan de eso, pues en algún momento pues caes en la trampa. Es una trampa absolutamente capitalista hecha desde los anuncios de Oil of Ulay, y etcétera, etcétera.
Y de los de Nivea de pequeña, que eso ya es muy malo. Vamos a jugar así un poco. Vamos a hablar de la vecina asquerosa. De esa vecina repulsiva. Esa vecina, sí. Esa vecina que Sí. ya al verla, ya en la novela es más patente el hecho de que ella esté como celosa de que el marido hable tanto con... Pero aquí es como que la tienen más enfilada, ¿no? Y es muy violento. Es más violento verlo en imágenes que leyéndolo en las páginas, el hecho de cuando le dice que no venga al alemán y que no le diga ninguna razón. Sí, Porque yo cuando te reconozco dicen que no viene ahí me vine arriba con la vecina. Yo lo reconozco, que la película en realidad es una venganza personal de muchas cosas y de muchas mujeres como ella, ¿no? Quiero decir, de hecho está basada en una madre del colegio a la que yo llevaba a mi hija. Sí, sí, es así, no, es extranjera, así que no estará aquí, creo que... Pero era una mujer, claro, yo es verdad, yo al colegio de mi hija pues iba muy poco a recogerla, ¿no? Iba cuando podía y entonces cada vez que iba se ponía así como súper mosquita muerta a decirme, ay, qué contenta se pondrá tu hija, ¿no? Cuando te vea hoy. Y yo me decía eso y se me encogía, o sea, la quería matar, ¿no? Entonces, pues esto es esa clase de mujer que no solo tiene una vida, obviamente, en mejores condiciones que la tuya, pero te la pasa por delante, ¿no? Yo no lo puedo soportar eso. O sea, de hecho, para mí es Lady Macbeth. Y tú dirás, a la pregunta, ¿ella alguna vez se folló al alemán? Yo te diría, seguramente. Sí, seguramente. Puede ser. Bueno, yo tengo una... Bueno, mi madre, de hecho, tiene una teoría, que es que las niñas, en realidad, son hijas del alemán. Dice... Dice, porque el padre es Son muy muy moreno. calladas. Porque el padre es muy moreno, ¿no? Vale. Es de él también, sí. Porque de hecho el personaje de Francesco Garrel es estéril. No, de hecho una de las secuencias que también es verdad que ya rozaba la comedia es una secuencia que cortamos, que era una secuencia de Francesco Carril, que le cuenta que bueno, pues no, que lo de las niñas no ha sido nada, entonces la invita a pasar a su casa, la mujer y las niñas no están, y le empieza a contar toda la empresa de coach que está creando, ¿no? Y a Laia le cogía, o sea, bueno, al personaje de Nat le cogía un ataque de risa, tal. Esa me dolió cortarla. Y también una secuencia después del accidente donde el personaje de Ingrid le decía a Nat, me alegro de que te haya dejado. Sí, pero ya era como... Eso está en el libro, ¿no? Hay una frase parecida, ¿no? Yo es que ya no lo sé, de verdad, ya no sé lo que está. Ha habido otro libro de Sara Mesa después de Un amor que se llama La familia. Sí. Por lo tanto, claro. Sí, creo que sí, que eso, Sí, ¿no? A que mí me eso suena ocurre. que le dice... Sí, es que no me acuerdo bien, ¿eh? Quiero hablar de sí eso, del premiado, del perro, la importancia que tiene el perro en la vida de Nat y la importancia que tiene el perro, desde luego, en toda la trama. Un perro que es cierto que en la novela, bueno, pero es que cuando lo ves en las imágenes dices, joder, ha sido castigado, ha sido torturado, ha sido un perro que aterrado, ¿no? Cuando llega el casero a casa se esconde y el tío se enfada diciendo que sugieres que si se está escondiendo por mí o que... ¿Cuál fue la decisión o sea, por qué tomaste la decisión de que apareciese un perro y cómo funciona como hilo conductor de la presencia de Nat en el pueblo? Bueno, casi siempre, en casi todas mis historias aparece un perro en algún momento, pero no porque me lo plantee, venga, que tiene que salir, sino porque sale de manera natural, ¿no? Luego me di cuenta que eso tiene una dimensión simbólica casi, ¿no? Pero me di cuenta después y también me di cuenta bueno, a través de los comentarios de la gente que lee los libros. Y en la película yo creo que esto se transmite también muy bien. Ese perro, que el casting es fantástico, que eso de un casting de perro me parece una maravilla, pero es que realmente el perro representa, no sé, va más allá de lo que yo había escrito, ¿no? Porque yo escribí que era un perro maltratado, un perro que es hosco y huidizo por su pasado, no porque sea su carácter. Y creo que en la película se ve eso muy bien. El perro tiene quemaduras en la cara, es decir, ha sido un perro maltratado por ese casero, ¿no? También personaje donde lo haya.
Y no sé, yo veo que es un poco un espejo de Nat, que es una mujer dañada también, una mujer que tiene, bueno, que tiene unas heridas no visibles y que actúa como actúa por eso también, ¿no? Y yo qué sé, esto está muy solemne de pronto, ¿no? Hay algo que me enfada cuando hablo de la película y cuando hablo del libro, y es los reproches a Nat por no rebelarse lo suficiente contra el casero, contra el Peter y sus babosadas, contra el alemán cuando la desprecia al final. Y yo respondía precisamente eso. Fijaos que solo nos cuentan el pasado de Nat hasta el despido famoso del robo, pero no nos cuentan más allá. Es decir, que es muy difícil juzgar a alguien sin conocer todo su pasado, del mismo modo que es muy difícil juzgar a ese perro sin saber todo lo que pasa. El perro tiene las huellas en su cara, tiene las huellas en su cuerpo. Nat no, pero las tiene dentro. Pero evidentemente esta mujer ha tenido que tener un pasado complicado también para tener esa especie de indefensión o de vulnerabilidad delante de gente que está abusando de ella, ¿no? Bueno, y que la gente se enfada es bastante sorprendente, ¿no? De esto ya hemos hablado más de una vez, ¿no? Pero hay algo que últimamente pienso también, porque es que incluso he escuchado reproches del tipo, pero ¿cómo se folla a ese tío asqueroso? Y digo, seguro que si fuera un hombre follándose a cualquier mujer, va de serie. O sea, nadie le diría, pero ¿cómo haces eso? Pues porque le apetece hacerlo. Yo ya últimamente no doy ni siquiera explicaciones psicológicas, porque quiere hacerlo. Punto. ¿Qué más te da, no? Hay dos cosas. Hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando leí la novela. El hombre enjuto, que era en la novela el alemán, cuando me parece fascinante la escena del polvo. Ese polvo por obligación, ese polvo porque hay goteras, ese polvo porque llueve. Llueve, hay que follar con este hombre para que me arregle el tejado. Y tú cuentas en la novela que el tío, como para ser menos intervencionista, fíjate qué palabra, cuando realmente, pero pone los puñitos al lado del cuerpo de ella para no oprimir con su cuerpo. No. Y mira que era enjuto. Sí, claro. Claro, de ahí cogiste tú que ese hombre no era. Ahí no voy. Era, claro, no era tan enjuto. Cuando vi la película dije, a ver cómo resuelve Isabel. Y cuando vi a Hobbit dije, joder. Claro, es que si no la aplasta. Claro, y efectivamente se ve, y hay un plano, creo que se ve perfectamente cómo coloca las manitas al lado para no hacerle ponerse encima de... Cómo, esa escena me parece una escena rodada de una forma, joder, es como muy impactante, ¿no? Porque tienes que reflejar el hecho de que hay una frase tuya que me ha volado la cabeza, que es en el sexo, bueno, dices que los vecinos están diciendo que en el sexo o sientes asco o sientes placer, no hay intermedio, no hay algo intermedio. Y tú en la película... Pero no pienso eso. Claro. Sí, lo decían los vecinos, estarán diciendo eso. De hecho, ahora que lo dice es curioso, porque no lo recordaba, pero es lo que hace la gente cuando juzga a este personaje. Ese pensamiento binario, ¿no? Bueno, sintió asco, sintió placer. Claro, exacto. Y yo quería saber, cuando veo la película, digo, ¿cómo va a resolver esta escena? ¿Cómo va a resolver en los gestos y en las expresiones de ella esa zona intermedia? Esa zona de estoy haciendo esto por obligación, pero que tampoco me está dando tanto asco. Y creo que se gira ella, ¿no? Se pone así de lado, no sé cómo fue el rodaje de esa escena. Bueno, bien, pues fue bien, la verdad. O sea, no sé, es que siempre se pone como tanto acento, ¿no? En las escenas de sexo. Yo siempre pienso, a mí, joder, un crimen me costaría, ¿no? Como rodarlo, porque tampoco he visto ninguno así en pero bueno, follar y eso, pues también he follado. ¿Y te acuerdas? No, o sea, es verdad, vale, es verdad que he rodado muchas cosas en mi vida, en muchas circunstancias y justamente a mí una de las cosas que yo quería era que cada una de las escenas sexuales de la película, cada una fuera diferente, ¿no? Y que cada una fuera como yo me las imaginaba como un pasillo con muchas puertas de esos de hospitales que vas pasando, ¿no? Y ahí cada una lleva a un sitio, ¿no? La primera es un intercambio, bueno, yo creo que para ella no es tan placentero como, ¿no? Que el hecho de volver a él no es por el placer que ha obtenido la primera vez que está con él, sino porque quiere otra cosa. Básicamente ella vuelve con él porque cuando le está arreglando las goteras no le hace ni puto caso, que es absolutamente humano también. Y que cada vez hubiera, pues eso, que en ese pasillo, cada vez que hay una escena sexual, hubiera un eslabón más de ese enganche.
Y las escenas, pues bueno, pues estábamos en la casa esa que se ve en la película, había ratones, hacía un frío del copón, a Jovin no le gustaba la colcha, la colcha, yo le dije, pero es que esta colcha la ha dejado tu exmujer. Ah, bueno, vale, entonces sí. Y eso sí, lo primero de la escena es, bueno, venga, retira la colcha, ¿no? A mí reconozco que me preocupaban más otras secuencias que esas, ¿no? Esas que son pues eso, lo que todo el mundo, pues, bueno, cuando eres un director siempre es como que, ¿y cómo vas a tratar el sexo? Yo pienso, pues lo tratas bien, si conoces bien a sus personajes, si los enseñas bien, pues luego ya hay algo ahí que ya te da cómo rodarlo y cómo hacer que ellos hagan. Quería preguntarte por el casting, que se lo he escuchado ella, me he quedado volado. ¿Hubo casting de perros? Yo no sabía eso. ¿Y cómo funciona eso? Por favor, curiosidad personal. Ahora, además, hay una eclosión de varias escenas de varias películas con perros. Y entonces hay gente que se ocupa de buscar perros, como tú dices, yo quiero un perro que parezca que ha sido maltratado. Y entonces pues nos trajeron varios perros y yo vi a este perro que se llamaba Flor y pensé, este es el perro. Es que claro, era algo, mucha gente se cree que es maquillaje, no, el perro es así. Y cuando hemos visto fotos del perro pequeñito, de cuando lo encontraron, ya tenía esto, ya estaba con esas cicatrices y es que tenía una mirada, incluso con la persona que lo traía, que era alguien que lo conocía bien, era como un perro muy tímido, ¿no? Pues es un poquito social, que a mí ya me gusta esto. Entonces, y luego es cierto que una vez escogimos al perro, entonces el señor este que lo traía me dijo que era hermafrodita. Es verdad. Entonces yo dije, hombre, esto tenemos que incorporarlo en la película. ¿Qué le dice el que tiene que salir de noche a follar, a montar o a que le monte? No sé lo que hace. Exacto, ¿no? sí. Entonces pensé que lo teníamos que incorporar porque era el perro real, pero yo no es que pidiera yo un perro hermafrodita, ¿eh? No estoy tan para allá, ¿eh? Entraste en el Tinder de los perros y dijiste… No, pero pensé que era algo interesante, ¿no? Eso también lo hacía. ¿Qué es lo que hace? La historia de ser hermafrodita, ¿qué es lo que hace? Que los perros que se acercaban a él lo miraban raro. O sea, se acercaba un perro y tú veías que no sabía muy bien qué hacer con él. Y era muy interesante esto. Y lo hizo muy bien el perro, ¿eh? De verdad, el señor perro. Yo es que le daría más premios a él, ¿eh? ¿Cuándo viste la película por primera vez, Sara? ¿Y es la primera vez que ves una película basada en un libro tuyo? Sí, es la primera vez que Es la primera adaptación. Sí. ¿Y qué sentiste? Mira, fui a verla, porque la película se estrenó… Bueno, yo qué sé, en julio, o sea, no se estrenó en julio, yo la vi en julio, no estaba terminada, pero faltaban los títulos de crédito y tal, pero estaba terminada. Hacía un calor infernal, eso sí lo recuerdo, y entonces yo tenía una sala de cine para mí sola. Claro. Bueno, fui con mi pareja, pero tenía… Yo no quería… Casi que hubiera ido sola del todo, porque… Sí, porque era una experiencia que yo tenía que vivir sin que nadie estuviera opinando. Ah, bien, no. Sola. Y casi estuve sola. Y fue muy impresionante. Yo me harté de llorar. Pero no sé, porque soy así, no sé, porque de pronto vi en la pantalla como una confirmación de mi historia. Parece absurdo, ¿no? Pero era como si, yo que soy así, veo una película y me creo que es verdad. Sería la que sale el tren, la que hubiera salido corriendo, vamos. Y entonces al verla dije, ¿ves cómo pasa? Que la gente me decía que esta historia era inverosímil, ¿no ves que sí? Entonces estoy exagerando y no, fue un poco esa sensación la que tuve cuando vi mi historia encarnada en personajes que hablan, que los ves, que lo escuchas, que lo oyes respirar. No sé, era como que había adquirido una corporeidad, entonces fue muy emocionante. No lloré por la historia, lloré por la experiencia. No creo que no lo había dicho nunca, ¿te lo había dicho? ¿No? Pues sí. Luego salí enseguida, mandé mensajes que me ha gustado, porque estaban todos muy nerviosas, como si no me hubiera gustado
no pasa nada. O sea, quiero decir, pues a lo mejor no estaba aquí, ¿no? Porque sería como muy hipócrita, ¿no? Pero no hubiera dicho en público, tipo, los escritores esto, han destrozado mi libro, Un ¿no? artículo como los de Reverte en el semanal, ¿no? Diciendo, ¿Cómo? los de Reverte en el semanal cuando no le gusta una película, ¿no? Claro, no sé, en fin, hombre, yo qué sé, hay unos límites, ¿no? Pero sí, eso ocurrió así. ¿Te ha cambiado algo al hacer esta película? No sé. ¿Ha sido una experiencia que hayas dicho, hostias? El rodaje fue estupendo, la verdad. Rodamos en La Rioja. Fue de esas cosas de piña, de equipo pequeño, muy, ya sé que es un tópico, ¿no? Lo de todos a una, ¿no? Pero es verdad que toda la gente del equipo, todo el mundo había leído la novela. No, o sea, yo quería que leyeran la novela, además del guión, y todo el mundo, pero vamos, hasta el jefe de eléctricos, todo el mundo lo había, y sabían muy bien lo que estábamos haciendo, y no sé, fue de esos rodajes que de repente dices, ¿no? Esto es bonito, ¿no? Lo de rodar y de hacer películas, ¿no? Y esta sensación, ¿no? Que tienes muy de tanto en la vida de que las cosas tienen sentido o hacer películas tiene sentido. Y cambiarme a peor, seguro. ¿Me has conocido? ¿Eso te ha cambiado? Sí, he conocido a Sara y tengo que decir que ella ha sido siempre muy, muy generosa con nosotras. Estuvo hablando con Laia mucho tiempo de muchas dudas, cosas que ella le quería preguntar, y les dije, no, vosotras es tu derecho, y hablar con Sara, y yo creo que se entendieron bien. Sí, sí. Y que es que claro, pero eso no tenemos que hacer una cosa de titular, ¿no? Algo como mal, ¿no? Porque es que si todo va bien, si todo está bien, y yo estoy, no sé, me siento orgullosa de la película, sí. Creo que dice todas las cosas que transmite, todas las cosas que yo sentí leyendo la novela. Siento que, bueno, sé que hay decisiones que he tomado como director, que hay gente que les horroriza, pues, pero para ellos, de verdad. Y es quizá de las películas de las que me siento como más… Es verdad que, cuidado, también me enfado, ¿no? Cuando, pues no sé, me acuerdo que en un coloquio, pues un señor, me puse de verdad, me puse fatal. En un coloquio, en un cine, un señor me dijo, a mí me parece que la más tóxica es Nat. Y le dije, señor, hágaselo mirar, de verdad, si a usted le parece que la más tóxica… O sea, vale. Y entonces, ¿escribí sobre eso? Y lo hice, ¿no? Sí, ya escribí, sí, que me repito, sí, ya lo escribí, sí. Sí. Es que no siento, no puedo soportar que alguien ataque a Nat. No puedo. No, o sea, me parece mal. Me parece que es además como, oiga, pero vamos a ver. Nadie tiene una vida estupenda, nadie tiene una vida lineal donde todo se puede explicar, nadie puede justificar absolutamente todas sus acciones. La vida es esto, la vida es caos y contradicción y paradoja, y cuanto mejor lo asumamos y más rápidamente, mejor nos va a ir, porque tendremos menos frustraciones. Bueno, las frustraciones también son, sí, de la paradoja y la contradicción. Sí. Cuando lees una novela, y sabes que hay una adaptación cinematográfica, sueles decir, joder, ojalá que esto esté en la película. Y a mí me encantó cuando Sara escribe que la relación del alemán y de ella transcurre en un cuarto, en una habitación, empieza siendo puramente sexual, y cuando sale en dirección a la montaña, tú escribes una frase maravillosa que es como estoy más excitada fuera que dentro, es decir, estoy saliendo como a la luz, ¿no? Este tipo de tal. Y hay una escena que me gusta muchísimo porque me fijo mucho en esas cosas. Yo casi nunca conduzco, por lo tanto me fijo en la gente que conduce. Y hacías lo de la mano del hombre, cambiando de marchas, cómo eso a Nat le excitaba. Y yo decía, ojalá que cuando vi la película sabiendo que ya había estado en el libro, dije, ojalá que esté esto, y vi el primer plano de la mano de Jovic cambiando de marchas justamente, conduciendo, y cómo ella tiene esa mirada de especie de admiración, de excitación, de un enganche hacia una persona. Cuando tú te enganchas a una persona, te gusta todo lo que hace. Conducir un coche, cavar la tierra, de repente… Yo siempre he defendido la idea de que
el amor es como una especie de, te enamoras de los movimientos de las personas, de la forma de moverse, ¿no? Y ahí es independiente del físico, de la tripa, de lo enjuto, o de que el tipo tenga 65 o la tipa tenga 72, pero esa elegancia, ¿no? He visto en el tren moverse a gente de 75 años con una elegancia que me daban ganas de abrazarlo, de decir, ¿qué vida has tenido que llevar para moverte con tanta elegancia? Y tú has conseguido rodar en esa escena, se van a la montaña, Glauco, ¿era eso? Y ¿cómo descartas cosas y de repente y dejas otras? Porque claro, tienes que hacer un trabajo de selección tremendo para rodar. Bueno, de hecho tampoco, bueno, hubo algunas secuencias que descartamos, porque también pienso que, bueno, las películas de 3 horas, yo creo que tienes que tener realmente muchas cosas claras para decir, para utilizar 3 horas, ¿no? Esta dura dos y algo, pero es verdad, ¿no? Claro, yo vivo de los detalles, ¿no? Para mí, pues eso, la mano pequeñita de ella, en la mano, o sea, es lo que dices, ¿no? De alguna manera, cuando tienes este enganche, cualquier cosa te puede erotizar, ¿no? Pero también hay algo ahí, ¿no? Tú en tu cabeza construyes un objeto de tu deseo que vas teniendo que cambiar porque sabes más cosas de él, pero a la vez todas esas cosas que saben te dejan el margen de todas las cosas que no sabes y en las que puedes proyectar. Quiero refrescar una frase, no sé si está en el libro o en la película. No la recuerdo ahora mismo, pero sé que me impactó, pero no la recuerdo. ¿La de la monja? Es la película. ¿Me la repites y por qué decidiste escribirla aparte de la novela? Que me parece una frase. Hay mucha monja que fuma y mucha puta que reza. Sí. Bueno, es una frase que decía una una persona con la que trabajé, un art director, con el que trabajé muchos años. Y yo recuerdo que cuando la dijo por primera vez, te hablo de hace 25 años, la apunté en un post-it y he conservado ese post-it toda mi vida, en todos mis cambios de mesa y de trabajo, y siempre la quise utilizar en una película, siempre. Y cuando estábamos rodando una secuencia con la mujer esta y Nat, con Tiri, la actriz Tiri y Nat, pues pensé, qué gran momento. No es esta mujer que tiene la obsesión con las monjas, de hecho es un convento el lugar donde viven, era un convento. Es genial, vamos, es eso, ¿no? Vamos, sí. Y se lo dije a Tiri, tú dile algo. Hombre, por favor. Merchandising, esto queda un poquito teletienda ahora, ¿eh? Perdón, sí, es verdad. El que haga la primera pregunta ahora mismo gana esta camiseta. Que tenga, por favor, que utilice talla M. Que no se levante, se levante Jovic a preguntar. y doy paso al público, por favor, para que pregunte algo, lo que quiera. Hay más tallas. Puede levantarse gente grande. Vale. Hay 2 elementos, bueno, hay muchos más, pero 2 elementos que llaman la atención, que aparecen en la película y no están en la novela. Es por un lado el pasado de Nat y por otro el final. Quería que nos contara, Sara, qué te pareció cuando lo viste o si ya sabías, te habían predispuesto sobre esto y qué te pareció, qué sentiste al verlo. Bueno, a mí me parecieron muy bien los 2 cambios. Voy a explicar brevemente por qué. En el caso del libro, aquí estamos haciendo spoilers de todo constantemente, pero aparece un tema bueno, que tiene que ver con el robo. El asunto del robo, la propiedad privada, etcétera, es un tema obsesión mía. Salen un montón de libros míos y en Un amor sale, de manera secundaria sale. Vale. No es central en el libro, o sea, en la historia, con lo cual se puede cambiar. Isabel decide cambiarlo y lo cambia por algo que es también un tema obsesivo y recurrente de ella y que aparece en otras películas. Es decir, ha hecho lo mismo en realidad que he hecho yo, pero con su rollo, que es lo que hay que hacer cuando uno adapta algo. Es decir, llevarlo a tu terreno, ¿no? Y entonces,
yo vi, digo, bueno, no sé, es que es el tema de refugiados, de países, conflictos bélicos en países lejanos, el tema de la traducción, que también lo conoce ella de primera mano y aparece en obra suya que ha hecho y está en su vida. No, yo no he robado, no quiero decir, no quiero hacer el mismo, pero quiero decir que aparecen otros libros míos, ha hecho lo mismo. Respecto al final, el final de Un amor del libro es un final bastante ambiguo y complicado, en el sentido de que no queda muy claro, no quise subrayar un mensaje, pero lo hay. Lo que pasa es que no lo he querido subrayar, pero hay un momento en que ella se va arriba del monte y está contemplando una hilera de hormigas y una de las hormigas se sale de la fila. Ella tiene una revelación respecto a esto y es más, eso sí se dice. ¿Qué revelación es? Que todo tiene sentido al final, que no es un final oscuro y cerrado. Yo cuando la gente me dice que es un libro durísimo, digo, joder, durísima es la vida. No es un libro durísimo, no pasa nada tan tremendo. Es un viaje interior de la protagonista. Ella, yo creo que esa hormiga que se sale de la hilera la lleva hacia otro lado con el baile. Bueno, con el final, diferente. Que claro que no sale en el libro, porque es que en el libro no se podría haber escrito eso. Es que hay un elemento visual en una película, esto es una obviedad, pero hay un elemento que cobra un peso y que tiene que desarrollarse, ¿no? No sé si quieres decir. Lo cierto es que lo del robo, a mí que me gustaba, tengo que decir que yo cuando con Laura Ferrero estábamos escribiendo el guión pensaba, es que ¿cómo lo contamos esto que no sea algo banal, ¿no? Porque de repente yo creo que era una cosa de puesta en escena que no sabía cómo hacerlo. Y de alguna manera yo creo que ese peso de las palabras, ese valor de las palabras que está creo que en muchos libros de Sara, me parece que con esta, de alguna manera, crearle un pasado en el que lo que se pone en juego es el valor de las palabras para traducir testimonios que pueden llevar a situaciones muy diferentes a las personas que estás traduciendo, me parecía que tenía sentido y que también explicaba un poco esta cosa del trauma, ¿no? Y de querer huir hacia otro sitio y empezar otra vida. Y lo del baile, pues no sé. Es que yo vi lo del baile y me pareció que era, no sé, que era la hormiga, que era el monte, que era la sensación de que yo no sé. Para mí era muy importante la recuperación del cuerpo. Y me parecía que ese volver a bailar, que hay un momento que se dice también, aunque queda así muy sutil, ¿no? Bueno, yo antes bailaba, ¿no? Que hay una especie de entumecimiento mental, moral y físico que ella empieza a romper a partir del físico y por eso está el baile y eso. Hola. Bueno, esto es una pregunta para Sara. En este sentido, tú que siempre escribes en todos tus libros sobre los espacios cerrados y en cierto sentido también sobre los no lugares, quería saber tu punto de vista de cómo viste el espacio que también describe Coixet, si tú te viste proyectada en él, tal y como la manera en la que tú lo narraste. Me llama mucho la atención eso, si lo viste y lo sentiste de la misma manera en la que tú lo narraste y lo pudiste también ver en otras de tus novelas. No sé si te entiendo bien. ¿Te refieres al espacio físico, a las localizaciones de la película? Sí, el espacio físico, sobre todo como es cerca de, o sea, lo que es el pueblo alrededor de una montaña. Si tú, o sea, yo por ejemplo lo hablé con Coixet en Cine Embajadores, que le pregunté también. Yo cuando me leí el libro, como que proyecté los espacios, los personajes de una manera y quería saber cómo lo hiciste tú a la hora de escribir, si lo viste de manera parecida como luego lo hizo de manera audiovisual Coixet. Bueno, es complicado esto de responder, pero es que cuando yo escribo no tengo una imagen nítida de aquello sobre lo que estoy escribiendo, ni de los personajes, ni cuando hablo de una ficción pura, como es el caso. Tengo más bien sensaciones. Esas sensaciones
espacio cerrado, de claustrofobia, yo creo que se reproduce muy bien en la película, incluso en el formato en que está rodada, ¿no? Hay algo, y en la fotografía, en la luz que tiene, hay algo asfixiante todo el tiempo. El paisaje, mi paisaje mental era distinto, pero igual que he dicho antes con el verano y el invierno, da igual, a mí al final lo que me interesa son las sensaciones. Aquí tenemos un lugar mucho más montañoso, más diferente a nivel geográfico, y sin embargo yo, que digo que fui al rodaje y estuve en el lugar, sentí que yo había estado ahí antes de algún modo, porque había escrito, bueno, y luego ya si entramos en detalle, o sea, resulta que en el libro, si nos hacemos un mapa del lugar, está la casa de Nat, está la casa de los vecinos al lado, la casa que además, la casa de Peter está un poquito más para allá, bueno, y ahora resulta que era así. O sea, que no era un truco de cámara ni nada, sino que había la casa de Nat, enfrente estaba aquel chaletito con su piscina, o sea, digo, yo he estado aquí antes, ¿no? ¿Cómo puede ser? El trabajo de localización, esto ya es anecdótico, pero no. Al final sí que te transmite esas sensaciones, ¿no? Y luego también, aunque esto está rodado en un pueblo y en el libro es un no lugar, como tú bien has dicho, es un lugar que no es en sí un pueblo, es como una pedanía. Lo cierto es que el donde se rueda tampoco era el pueblo, era un poco afuera, en la zona más de huertas, de... Allí, ¿no? Diseminado. Entonces, no sé, yo... pero como digo, no es tanto una cuestión física de lugares concretos como la atmósfera. ¿Qué transmite eso? Eso se transmite con muchas cosas, incluido, bueno, con el trabajo de los actores también y actrices. No sé si he contestado más o menos. Hola, buenas. A ver cómo me explico. Te quería preguntar sobre la construcción de los personajes, porque al ser como una... Isabel. Bueno, aunque también podéis hablar la... No, ya. Porque claro, al ser una adaptación hay como un proceso también de reconstrucción de la construcción, ¿no? Porque has dicho que hay un personaje que lo basas en una persona que tú conoces, entonces quería preguntarte cómo fue ese proceso. O sea, hablaste mucho con Sara, trajiste cosas suyas, luego el personaje con los actores lo trabajaste de otra manera. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, es verdad que yo he leído todos los libros de Sara y de alguna manera, que son evidentemente cada uno es muy diferente, pero sí que hay cosas de los personajes de Un amor que en la adaptación de cine se nutren también de detalles mentales de otros personajes, sobre todo de Cicatriz y alguno de Cara de Pan. Pero, no sé, a la hora de trabajar con los actores, o sea, y esto es una cosa, Cecilia, apunta. Yo creo que la cosa es saber qué necesita cada actor. O sea, yo no, por ejemplo, no es verdad que yo soy licenciada en Historia, yo nunca he estudiado cine oficialmente. He estudiado, he leído muchos guiones, he visto muchas películas y sobre todo creo que he cultivado algo que es saber por dónde va cada persona, saber qué necesita cada actor, ¿no? En el caso de Laia, que al final es ella la que tiene el peso de la película, es darle todas las herramientas que pasan por hablar con Sara, pasaron también por hablar con un médico que está también en estos comités de admisión de refugiados. En este caso es curioso, ¿no? En el otro trabajo que hice con ella sí que le pasé muchas películas, aquí no, aquí fueron un libro que se llama Intimidad, de Kati Kitamura, que habla de una traductora, no tiene nada que ver con la novela de Sara, pero hay cosas hay detalles que yo creo que le ayudaron. En el caso de Jobbik, bueno, Jobbik es otro planeta y entonces hay que… El Jobbik, el ser humano, tiene algo que ver con Andreas, pero tiene algo fundamental, que es Jobbik no para de hablar ni debajo del agua y Andreas no. Y entonces la cosa era tamizar los rugidos de jabalí, que
está bien que él sea un animal, que eso también tiene un punto erotizante, pero claro, empezamos con unos rugidos que estaban ahí, que daban un poquito de miedo. Y sobre todo, pues eso, trabajar la contención, ¿no? Y no sé, yo intento saber qué clase de persona y qué clase de actor tengo delante y ayudarle en lo que puedo y sobre todo no pretender que lo sé todo, ¿no? Y un director, yo creo que la cagas cuando pretendes que tienes el control absoluto y yo he aprendido bastante a perder el control. Hasta me gusta de repente, pues no sé, vamos a hacerlo así, pero realmente no lo sé, ¿no? Yo creo que hay más cosas que en el trabajo de un director que no se pueden verbalizar. Menos mal, porque si no sería tan fácil, ¿verdad? Por aquí. Dedicado a ti, Celia. Hola, ¿qué tal? Justo antes Sara comentó sobre el formato y te quería preguntar, Isabel, la elección del formato de la película, si venía del libro o de dónde. A mí es un formato que me gusta mucho, este formato casi academy. La verdad es que en otras películas había pensado utilizarlo, pero luego no lo sentía que no era suficiente. Y en cambio aquí, desde el principio, cuando empezamos a hacer test con Beth Rauric, la directora de foto, sentimos que era el formato, ¿no? Que era un formato que es más claustrofóbico, que incluso cuando estás en un exterior te da un poco la sensación de agobio y es verdad que siempre pensé que ese momento final era cuando se abría el formato, que cuando los límites del encuadre se hablan. Y es verdad que a mí yo nunca había encuadrado así, me costó mucho, pero eso también está bien porque cuando encuadras con una lente que no has utilizado antes, de alguna manera eso te fuerza a ver esos límites del encuadre, ¿no? Y este formato además te permite, es como que lo que está fuera de campo tiene mucha más fuerza, ¿no? Y no sé, igual es la única vez que lo utilizo, pero esta vez me pareció que tenía sentido y que contaba y aportaba cosas a la peli. Tenemos una por aquí. Es para Isabel. Es una tontería igual, pero desde que vi la película te quería preguntar por qué elegiste esa canción para la escena del baile final, la liberación del personaje. ¿Por qué esa canción, la canción alemana? Bueno, cuando estábamos escribiendo el guión, pues salió este disco de Max Rabe. Yo soy una gran fan de él. O sea, me gusta mucho ese personaje de él, ¿no? Que es un tipo que tiene esta orquesta con la que hace tours constantemente por Alemania y que normalmente pues son canciones de musicales americanos o de la República de Weimar, de esta cosa de los años 20, pero había hecho este disco de músicas. Y es una canción que la primera vez que la escuché pensé, joder, parece un hit de Camela, ¿no? Pero luego me fue taladrando la cabeza, ¿no? Y es una canción que puede ser hortera, que puede ser triste, que puede ser alegre, que puede ser melancólica, que puede ser optimista, pesimista. Tiene una mezcla de cosas que me gusta mucho, ¿no? Está entre lo sublime y lo kitsch y no contemplé otra canción para el final. Y supongo que en las listas que Max Rabe está muy, muy alucinado porque es la primera vez que en España se escuchan sus canciones. A ver si le traemos de tour aquí, de gira. Buenas. En primer lugar, felicitaros a las dos porque me he leído el libro y he visto la película. Y por un lado, pues le quería preguntar a Sara si hay un paralelismo entre su libro, El amor, y otro libro que yo leí en su tiempo, también muy del mundo rural, Una chica de campo, de Edna O'Brien, porque la mujer intenta vivir en libertad en ese mundo rural que está lleno de mitos, de tradiciones y de cosas que te hacen a la vez sumisa. Y me gustaría saber si estuvo inspirada o ha leído alguna vez ese libro, porque a mí me ha dado la impresión de que algo tenía que ver. Y por otra parte, con la película Isabel, yo me quedé al final
con la historia de que la veterinaria se llevaba el perro, no sé dónde, si a matarlo, a la perrera, es que no lo sé, pero lo que quiero saber es si el final, que aparece el perro otra vez, era el perro o era el alma del perro, el espíritu del perro. Porque es que a mí me dejó intrigada, digo, si se lo han llevado, ¿cómo es que está aquí el perro otra vez? Según mi madre, la veterinaria se lo lleva, lo tiene en su casa y un día el perro se escapa para verla a ella. Eso es mi madre. Y yo es que, como dicen en una de mis películas, entenderlo todo hace la mente perezosa. Y Edna O'Brien. ¿Tú sabes que yo no puedo soportar a Edna O'Brien? Tiene una clase, tiene unos... Es que Edna O'Brien utiliza los adjetivos de una manera que me pone muy nerviosa. Es personal, ¿eh? Es una cosa personal mía. Me gusta más Sara, ¿eh? Me parece mejor Sara. Bueno. A ver, yo leí ese libro hace años, pero yo creo, no me acuerdo, se ve que no me acuerdo ni del mío, no me voy a acordar del de Edna O'Brien mucho, pero no tiene... O sea, no creo que tenga mucho que ver porque el libro no va de... O sea, el mío quiero decir, ni la película, no va tanto de la vida en el campo, no va tanto de lo rural. Entre otras cosas porque yo no conozco la vida en el campo, no me atrevería a hablar de lo que no conozco. Pero sí que conozco lo que pasa en los grupos chicos. Por eso, no sé, cuando preguntaban por ahí lo de los espacios cerrados, etcétera, claustrofóbicos, eso sí, bueno, eso lo conocemos todos, ¿no? Pero me interesa especialmente. Entonces, la historia de un amor es una historia que ocurre en un lugar donde hay pocas personas y tienen que convivir a la fuerza. Esa es la premisa. En este caso es en el campo, pero podría ser, siempre lo digo, podría ser un bloque de piso, o sea, y los distintos vecinos que viven ahí. Y podría salir una historia, hombre, hay elementos que lógicamente cambian, ¿no? Que generan atmósfera, que no barro todo, pero no es una novela sobre lo rural ni sobre las dificultades de adaptarse a lo rural. Son sobre las dificultades de adaptarse en general, ¿no? Y me permito coger tu voz, Isabel, y decir que la película es lo mismo, porque te he escuchado decirlo también, ¿no? Que tampoco querías tú subrayar ese elemento de la ruralidad. Hola, yo me quedé con la intriga de lo que estabas diciendo de la monja, creo que justo trajeron la camiseta y estabas diciendo que le dijiste al personaje de Tiri que le diga lo de la monja y no entendí si había sido como improvisado en el momento que se te ocurrió traer el post-it que tenías conservado o si, no sé, como que me quedé un poco con intriga de que creo que no había cerrado eso y quería saber. Fue improvisado, sí. Estábamos rodando el momento eso que ellas están pues en las ruinas de ese lugar y ella le dice, tú siempre vas a su casa, él nunca va a la tuya. Y pensé, bueno, vamos a captar como otro momento de la intimidad de ellas dos, que parece ser la única persona que la escucha o la entiende o tiene cierta conexión, y sí, fue improvisado, sí. Pero eso es lo bonito, ¿no? Es que si todo estuviera escrito en el guión, ¿no? ¿Ves? Esto no lo podéis hacer vosotros. Chinchaos, los escritores. Pues muchísimas gracias por asistir, por escuchar, por intervenir. Muchísimas gracias a Isabel, muchísimas gracias a Sara por haber escrito, por haber elegido una obra que imagino que cosechará este año premios, la película, y que además está dejando muchísima huella en toda la gente que la ve y toda la gente que la está leyendo. Seguid leyendo libros y seguid viendo películas y seguid yendo a los cines y seguid yendo a las librerías. Muchísimas gracias.